como por ejemplo aquellas declaraciones de impuestos, las solicitudes de tarjetas de crédito, registros de ingresos y gastos del hogar. ¿Cuál es su importancia? La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen esa necesidad de llevar un control de cada una de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Su primordial objetivo es suministrar información razonada con base en registros técnicos de las operaciones realizadas por un ente privado o público. A través de la contabilidad también podemos saber qué propiedades son nuestras, cuánto debemos y si hubo utilidades. Principales objetivos de la contabilidad. Entre los principales objetivos de la contabilidad se encuentran llevar un registro actualizado y continuo sobre las operaciones económicas realizadas por la organización, tanto de ingresos como egresos. Brindar en cualquier momento un balance actualizado de la situación patrimonial de la organización, así como otras informaciones financieras específicas. Establecer en términos monetarios el patrimonio de la organización a través de la revisión de sus activos y pasivos, de modo tal que se pueda evaluar el desempeño económico de la misma. Otros objetivos de la contabilidad son anticiparse a las situaciones financieras que la organización deba o vaya a encarar a futuro, tales como oportunidades de negocios o crisis de financiación. Responder de manera fidedigna, fide- fidedigna y comprobable ante terceros de la organización o de fuera de la misma, respecto a las auditorías y los requerimientos legales del ejercicio económico. Y la última es establecer los lineamientos para el diseño presupuestario de la organización. ¿Listo? Bueno, Elementos de la contabilidad. ajá. Los elementos de la Los ele- contabilidad. Ok, los elementos de la contabilidad son cada uno de los bienes, derechos y obligaciones que forman parte del patrimonio de las empresas. Son 5 elementos básicos que componen la contabilidad: activo, pasivo, capital o patrimonio, gastos e ingresos. Todos aquellos deben seguir un itinerario lógico para su adecuada contabilización, cuyos pasos son definición, reconocimiento y medición, los cuales quedan reflejados en los estados financieros. Los activos. El activo es el conjunto de bienes y derechos que posee la empresa y se divide circulante, fijo y diferido. Pasivos. El pasivo está formado por las obligaciones hacia terceros. Muchos autores los dividen en pasivos a corto, mediano y largo plazo, dependiendo del tiempo en que se cancelen las obligaciones. Capital contable. Son los fondos propios por ser la diferencia entre el activo y el pasivo exigible. Son, por tanto, el valor contable neto de la empresa, ya que representa el valor de los bienes y derechos que la empresa no debe a nadie. Las cuentas. Las cuentas son el instrumento de representación y medida de cada elemento patrimonial. Cada una consta de una denominación y un código numérico que la identifican de manera única. Partida doble. El sistema de partida doble consiste en que en cada hecho contable se ha de producir al menos un cargo en una cuenta y un abono en otra. Y por último tenemos el saldo. Se llama saldo de una cuenta a la diferencia entre los cargos, anotaciones realizadas en el debe de una cuenta y abonos, que son anotaciones realizadas en el haber de una cuenta. Gracias. Listo. Sí, estos temas son concretos. Ya puedes dejar de pensar, puedes dejar de compartir. Son concretos y han de tenerse en cuenta para el próximo nivel, para el próximo módulo que vienen siendo los costos y el presupuesto. Entonces, sí, la contabilidad de costos, por ejemplo, ¿sí? Y el presupuesto de las empresas. Aquí es que estábamos viendo en esta contabilidad general todas las 5 cuentas que son importantes para la toma de decisiones en la compañía. ¿Entendido?
Bueno, entonces siguiente, vamos a ver ese 7. Veamos el 7. ¿Cómo estamos de 7? Ya listo, profe, un momento. Bueno. Steffi con Natalie. Espere, profe, es que mi compañera Natalie va a transmitir las diapositivas. Uh-huh. Buenas tardes. Hoy les hablaremos sobre los estándares o normas de presentación de estados financieros. El grupo está conformado por Natalie Gómez y Stephanie Morales. Sin embargo, mi compañera Natalie tiene problemas con el micrófono, entonces les hablaré yo, Stephanie Morales. Principalmente, ¿cómo se presentan los estados financieros? La NIC establece las bases para la presentación de los estados financieros de una entidad, de modo que sea comparable con los propios estados financieros de los periodos anteriores. De los periodos anteriores. Como con los de las otras entidades. Esta norma internacional de contabilidad establece pues requerimientos generales. Los estados financieros son un conjunto de documentos que proporcionan información sobre la salud financiera de una compañía. Vistos en conjunto, son como un estudio de rayos X de las finanzas de un negocio. Las propiedades de empresas, contadores públicos, abogados, analistas financieros, inversionistas, prestamistas y agencias gubernamentales como el IRS, con sus siglas en inglés, Internal Revenue Service, examinan estos estados financieros para conocer el desempeño de una empresa en un periodo determinado de tiempo y para propósitos de impuestos, financiamiento e inversiones. Nos preguntamos, ¿para qué sirven este tipo, pues, de estados financieros? De hecho, los estados financieros sirven para que los jefes de una empresa o los accionistas de una empresa tengan en cuenta cómo va a sí misma, tengan en cuenta, pues, el patrimonio, los estados de balance general, el estado de ingreso y los estados de flujo de efectivo, los cuales son muy importantes para el desarrollo de una sana empresa, de lo cual le vamos a hablar a continuación. Los elementos que tienen en cuenta para los estados financieros son los activos, los pasivos, el patrimonio, el ingreso y gastos, incluyendo las ganancias y pérdidas, las aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en sus condiciones de tales, y los flujos de efectivo. Los estados financieros pues se dividen en tres: los estados de balance general, los estados de ingresos y los estados de flujo de efectivo. Principalmente debemos saber qué es un estado de balance general. El estado de balance general, conocido también como balance de situación, balance contable o estado de situación patrimonial, es un reporte que equivale a tomar una foto de valor financiero de una empresa relevando a tres entidades: los activos, los pasivos y el patrimonio, que se disponen en una fórmula sencilla. Activos es igual a pasivos más patrimonio. Se llama balance porque lo ideal es que los activos sean iguales a la suma de los pasivos y el patrimonio. Lo explicaré estos tres elementos con más detalle. Los activos son las cosas de valor que posee la empresa, como por ejemplo el dinero en efectivo, las cuentas, los pagares por cobra, el inventario, el terreno, etcétera. Existen tres tipos de activos: los activos circunstanciales, los activos fijos y los activos diferidos. Los activos circunstanciales son bienes, créditos o derechos que pueden convertirse en efectivo en menos de un año. Los activos fijos es un bien o propiedad de una empresa que no se puede convertir en efectivo a corto plazo. Y los activos diferidos
son costos y gastos que se han pagado por anticipado. Como por ejemplo los seguros, la renta o los gastos publicitarios. Los pasivos son las obligaciones o deudas que una empresa le debe a terceros. Normalmente los mayores pasivos de un negocio son con los proveedores de bienes y servicios. El patrimonio de los dueños y accionistas. Es lo que el negocio le debe al dueño, asumiendo que se hayan pagado todas las deudas. Aquí tenemos un sencillo ejemplo, pues cuando se balancea esto, como por ejemplo el estado del balance general del 2019 de una empresa. Los activos circunstanciales vendría siendo el efectivo, que pongámosle un costo de 6.600, las cuentas a cobrar, 6.200. Y los activos físicos en el inventario vendría siendo 25.000 pesos, que lo que viene siendo a total de activos 37.800. Ahora pasamos a los pasivos, en donde los pagarés tienen un costo de 5.000 y las cuentas por pagar tienen un costo de 25.000. El subtotal de los pasivos vendría siendo 30.000. Ahora, finalizando, vendríamos con los patrimonios de los dueños, las acciones y las ganancias. Las acciones tendrían un costo de 7.000 y las ganancias de 800. El subtotal vendría siendo 7.800 y así, como se lo explica al principio, activos es igual a pasivos más patrimonio. Vendría siendo un total de 37.800, lo cual vendría siendo lo mismo que los activos circunstanciales, por ende, vendría siendo pues estabilidad. Los estados de ingreso, vendrían siendo el detalle de las ganancias y pérdidas de una empresa durante un periodo establecido de tiempo, registrado toda la información relacionada en ventas y gastos. El estado de ingresos incluye ingresos operativos, que los cuales vendría siendo ingresos y gastos relacionados directamente con la operación del negocio, como la venta de productos, la nómina y la renta. Y los ingresos no operativos, que vendría siendo gastos indirectos no relacionados con las actividades primordiales de la empresa. Finalizando, el estado de flujo de efectivo, que vendría siendo el tercero de los estados financieros pues básicos que se pueden presentar en una empresa. Con este tipo de informe, el dueño de un negocio puede identificar cómo se genera el dinero, cómo se aprovecha y a dónde va. Como su nombre lo indica, el estado de flujo de efectivo pues contiene las transacciones en efectivo, en comparación con el estado de ingresos, que incluye ganancias y pérdidas que no son monetarias. El estado de flujo de efectivo indica la liquidez y la solvencia general de un negocio. Por eso es importante ser muy precisos y clasificar correctamente los flujos de efectivo. Pero se podrán preguntar, pues, realmente, ¿qué se hace con esto? Pues con un estado de flujo de efectivo, el propietario de una empresa puede decidir cómo mejor cubrir sus gastos a futuro, tomar mejores decisiones sobre las operaciones que realiza la empresa o visualizar en qué se ha gastado el efectivo disponible. Así es. Pasamos a los objetivos de la norma NIC 1. Principalmente es establecer las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que sean comparables, lo que les expliqué pues en los estados de flujo al principio. Establecer requerimientos generales para la presentación de los estados financieros y las guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. Nos podríamos preguntar, de hecho, ¿para qué nos sirven este tipo de cosas? De hecho, son uno de los estados más importantes, los cuales debe tener pues una empresa presente dentro de su desarrollo,
porque sin ellos, pues no se tendría claro el rumbo que tiene nuestra empresa. Porque sí, una empresa tiene que tener buenos empleados, tiene que tener pues una buena comunicación entre equipos, pero también debe tener pues un recorrido de sus pagos, del flujo de efectivos que se utiliza y de hecho la importancia de los estados financieros pues es muy grande, porque como propietario de una empresa, sea grande o sea pequeña, pues se tiene la responsabilidad de estar al tanto de muchos aspectos, como por ejemplo la administración de sus empleados, la creación de estrategias de mercadotecnia, la calidad de sus productos o servicios y el diseño de sitios web y sobre todo se tiene la obligación de mantener la salud financiera de una empresa. Entonces, esto viene ligado mucho a la parte pues sana de un negocio sano, de un negocio que financieramente podría salir adelante. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muy bien. Ese negocio sano, dice la niña clarito, es el negocio que puede responderle a los terceros por las deudas. ¿Entendido? Que tiene liquidez. Es decir, que paga cuando corresponde. Ese es un negocio sano. Paga cuando corresponde. Y con la contabilidad, con todos estos documentos, todos estos análisis de las cuentas, pues allí se arroja que podemos pagarle en el corto plazo. Eso se llama liquidez. Porque la solvencia es que no lo van a pagar en el corto plazo, porque hay que vender terreno, hay que vender vehículos, hay que vender algunos bienes, y esos bienes sí se venden, pero no para enseguida, ¿no? No sería en el corto plazo. Sí es solvente, pero tiene un problema de liquidez. ¿Ya? Cuando hay un problema de liquidez, entonces la compañía pone en venta algunos de sus activos o consigue un préstamo en el corto plazo. Eso puede ser. Entonces, esas empresas con una vida de esas que los bancos son felices prestándoles plata porque son buenos pagando sus deudas, esas son las empresas sanas que dice la niña. ¿Entendido? Una empresa sana. Una empresa que no paga sus deudas. Una persona que no paga sus deudas es una persona que no tiene una vida crediticia sana. Es decir, no es un cliente aceptable dentro del mundo financiero, porque no paga. Y para poder seguir moviendo un negocio, tiene que tener ese flujo de caja. Y ese flujo de caja se obtiene cuando está entrando los pagos. Están entrando los pagos, ya sea por la venta del producto que tenemos o por las inversiones y el pago de los bancos de intereses. Los bancos pagan intereses por algunos dineros que tiene de la empresa. La empresa, el gerente financiero hace unas inversiones en otros lados y ahí gana dinero. Y la venta de los productos o servicios que está la empresa produciendo. Listo, que está en la explotación, la actividad económica que está explotando la empresa. Muy bien, muy buena la investigación y muy clarita además. Listo. Entonces, esta era Stephanie y Natalie, que Natalie tuvo problemas, así es que, y entonces, una de las dos hizo la exposición. Sí, profe, pero ella pues ayudó a la investigación de la Claro, información y esas cosas. normal, no hay problema, solamente que tiene problemas con el micrófono. Listo. Siguiente que tenga lista su siguiente. Profe, que vamos a pasar Margarita y mi persona, pero también vamos a hablar del tema número 7. Bueno, Margarita y Charo.
vamos a ver qué tienen ustedes para aportar a lo que ya ha dicho, a lo que ya hizo el primer grupo. Las aportaciones. Ajá. Ujú. Muy bien. Buenas tardes, le vamos a hablar sobre el tema 7 que son los estándares y las normas de presentación en el estado financiero. Lo primero que debemos saber es que las normas de información financiera son un conjunto de normas generales y particulares que nos sirven para explicar cómo se presenta la información en los estados financieros por un periodo de tiempo determinado. Estas se encuentran reguladas en el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. Esta institución es aquella que emite la normatividad de normas claras, de normas de manera clara, objetiva y confiable. La razón por la que son importantes tiene que ver con que le dan estructura y claridad a la información financiera, ya que esta es muy dinámica y presenta varios cambios constantes. También establecen límites y condiciones de operación. Tiene como objetivo principal al momento de implementar las normas de información financiera, generar la información comparable, transparente y de alta calidad, y que ésta sirva a los objetivos de los usuarios que utilicen esta información. La sacó el Wi-Fi. La sacó el Wi-Fi a la No, profe, es que se salió un momento. ¿Sí se ve? Sí, ya. Ya, ya. ¿Qué son qué son los estándares de estado financiero? Bueno, los estados financieros o estados contables son informes que se realizan con la finalidad de obtener una imagen de la situación financiera de una empresa. Estos documentos permiten hacer un análisis e interpretación de las informaciones para usar una posterior toma de decisiones que beneficien a la compañía. Estos informes muestran el ejercicio contable de un año o de ciertos periodos que se desee conocer, las operaciones de la compañía. El observar las cuentas de estos periodos también permiten conocer la rentabilidad y solvencia que tienen las empresas. La información que brindan estas muestran de manera estructurada y compuestas por las siguientes, que son las características. El primero es el balance de situación o balance general, que da una imagen rápida de cómo se distribuyen el activo y pasivo y el patrimonio neto de la empresa. Y con esto podemos saber el apalancamiento que posee una empresa. La segunda característica son las cuentas de resultados, que recogen los ingresos y gastos de las empresas, dándose a conocer el beneficio neto teórico que tendría la empresa. La tercera característica son los estados de flujo del efectivo, que registra montante y las veces que sale y entra el dinero de las empresas. La cuarta característica son los estados de cambios en el patrimonio neto,
que muestran la evolución que sufre el patrimonio de las empresas durante un periodo determinado. Y la quinta característica es la memoria, que comenta cualquier detalle que no se haya especificado en los estados o cuentas anteriormente mencionadas. Un ejemplo de esto sería que una compañía lanza varios documentos en los que se plasman las situaciones financieras de un negocio y que recoge información tanto económica como patrimonial en las empresas. Gracias. Muy bien. Bien. Sí se puede inclusive complementar, no pasa nada, ¿sí? Después que normalmente no se da la misma investigación porque son dos grupos, son dos grupos de personas que están investigando y sí, tienen la oportunidad de mirarlo desde otro punto de vista. ¿Entendido? Muy bien, se complementaron, ¿no? Listo, ¿qué más tenemos? Estoy pendiente con el tema 2 y el tema 10. El tema 2 y el tema 10 no aparecieron por ahí. ¿Quién me quedó pendiente? La niña que me dijo que así no la anoté. Stephanie ya salió. Ya salió este tema. Señor, yo fui la que le dije para la próxima semana. Lauren fue la que me quedó pendiente. Fue Lauren, que está con quién, mija. Con Mariette. Mariana. Mariette Ferrer. No, Mariette Ferrer. Con Mariette Ferrer. ¿Y ustedes tienen el tema número? Ya le digo, señor, un momento, por favor. Ajá. Porque lo que pasa es que a nosotros nos tocó coger uno que ya habían cogido porque no quedaban. Sí. Pero fíjate que el 10 y el 2 están pendientes. Sí, señor. Listo, entonces el 10. El tema 10. El tema 10. Entonces queda pendiente Lauren con Mariel, que ellas me pidieron para la otra semana. Y acá, Isabela y Valentina. Sí, profe. ¿Ya van a presentar? Sí. Bueno. En el día de hoy mi compañera y yo les vamos a hablar sobre el desempeño de la contabilidad. La contabilidad es una disciplina que estudia las cuentas de la empresa y que permite conocer cuál es su situación económica. La contabilidad en sí es un pilar fundamental en la administración de una empresa, ya que para una empresa funcione adecuadamente es necesario tener una buena visión de negocio y controlar múltiples factores. Uno de los más importantes es el control de sus cuentas y su situación financiera, ya que son los aspectos que garantizarán su continuidad y estabilidad. Y de esto se encarga la contabilidad empresarial, que es una asignatura que muchas veces es complicada para el alumno, que en ocasiones se pierde en realizar asientos contables sin llegar a ser consciente de la importancia de esta tarea en una empresa. Cuando hablamos de la contabilidad dentro de una empresa, nos referimos a las técnicas que se emplean para poder recoger todos los movimientos contables que la empresa lleva a cabo. Por tanto, se trata de una disciplina que estudia las cuentas de la empresa y que permite conocer cuál es su situación económica de la empresa en todo momento, sus posibilidades, beneficios o pérdidas. Ventajas de la contabilidad para una empresa. La contabilidad supone una importante fuente de información para la empresa y aporta grandes ventajas a esta. Por ejemplo, ayuda a conocer cuál es el costo de producción de un servicio o producto determinado, permitiendo averiguar el precio por el que se debería de vender. En cualquier momento podemos saber el dinero que estamos ganando o perdiendo. Su estudio y aplicación nos alertan de los gastos generales superfluos o de los beneficios de las inversiones realizadas. Y también tenemos que gracias al balance general y el estado de los resultados podremos averiguar cuál es la situación financiera
actual de una empresa. El objetivo de la contabilidad. El objetivo de la contabilidad siempre ha sido el mismo: proporcionar información sobre determinados hechos económicos y financieros en una compañía de una manera ordenada, clara, sintetizada, veraz y objetiva. Entre los objetivos generales de la contabilidad encontramos que los siguientes. 1. Proporcionar información sobre cualquier hecho económico y financiero que se dé en una compañía. Llevar un control y revisión constante en el tiempo de dichos movimientos, trazando así cuál es la marcha de la empresa en comparación con las metas y objetivos previamente propuestos. Determinar los resultados de manera acertada para saber si las acciones económicas implantadas y diseñadas son o no las adecuadas. El objetivo general de la contabilidad es proveer información cuantitativa de forma estructurada y sistemática. Objetivos específicos de la contabilidad. Clasificación de todas las operaciones registradas para facilitar su lectura, comprensión y, en definitiva, hacer al empresario la toma de decisiones mucho más fácil, clara y eficaz. Establecerlos en términos monetarios, la información histórica y predictiva, la cuantía de los bienes y servicios, las deudas que asuma la compañía, así como el patrimonio del que se dispone la empresa. Que el empresario disponga siempre, que así lo precise, de información ordenada y sistemática sobre cualquier movimiento económico y financiero que se dé en su compañía. Listo. Entonces me quedó un grupito pendiente para la otra semana. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Ahora voy a revisar, para la otra semana les voy a decir quién me está faltando. ¿Quién me está faltando? Tengo algunos estudiantes que no solamente no me han subido, sino que me están faltando porque no entran allí. Aunque son 10 temas. De los 10 temas en pareja son 20 estudiantes y ustedes son 29. Aunque tengo unas 3 por ahí que no están participando en la carrera técnica, se quedaron. Ahora, el asunto es que el Estado no permite que pierdan esto, de manera que, a menos que definitivamente no aparezcan, pues lo tendrán que perder. O sea, ¿qué vamos a hacer si no aparecieron, no dijeron aquí estoy? Entonces, para la otra clase, sí, tenemos este grupo que ya pidió el espacio, y también quiero que me traigan cada una de ustedes en el computador o en la libreta, ustedes verán, porque a cada una le voy a preguntar a ver qué preparó en relación a lo que son los costos y el presupuesto. Costos y presupuesto. ¿Entendido? Prepárenme el costo de su bachillerato en el año. Allí me va a colocar ya todo lo que ha sido necesario. Si han comprado celular, si han tenido que contratar Wi-Fi, si tiene que comprar ¿cómo se llama? El plan de datos, es decir, los costos, todo lo que se ha gastado en el año con el bachillerato, todo lo que se ha gastado. Y en el presupuesto, ¿cuánto tenían los papitos presupuestados para ese bachillerato? Para el 10, las que son de 10, y para el 11, las que son de 11. De manera que yo le voy a preguntar a cada una en la otra clase, ¿sí? ¿Cuál ha sido el costo de este año, ya sea 10 o sea 11, ¿sí? Que han tenido los papitos con su año escolar, lo que ha tenido que comprar. Fíjate que a algunos se les compró computador, a algunos se les compró celular, ¿sí? Porque probablemente no están yendo al colegio, pero
si ha sido necesario hacer unas inversiones. No se ha comprado ropa probablemente, ni zapatos, ni medias, en fin, esas cositas. Pero sí en tecnología se ha gastado. Y a ver, una pregunta que les hago. Las niñas de 11, ¿ustedes almorzaban, que ustedes supieran, porque este año no, ni el año pasado tampoco? ¿Ustedes almorzaban en el colegio? Pregunto. ¿Almorzaban sí o no? Sí, profe. Almorzaban en el colegio hace 2 años. Ajá, hace 2 años. Fíjate. En el año pasado no lo metamos porque no vamos a meter el costo en este año. En este año, ¿almorzaron dónde? En la casa, ¿verdad que sí? En la casa. Y eso entra en el costo, ¿ah? Eso entra en el costo. A ver, mientras la niña está en el colegio, la niña no está usando luz, no está usando agua, no está usando la televisión, porque sí, no está usando, no digamos el wifi, porque de todas maneras no se trata pues de eso, ni se marca el wifi de esa manera, ni se marca de esa manera. Se compra una cantidad de megabytes y ya, eso no importa. Pero probablemente algunas casas, por tratarse de que la niña tiene que hacer las clases, han tenido que contratar wifi un poquito más fuerte, probablemente más caro, probablemente. Ha tenido que contratar algunos canales para que la niña se entretenga porque está en la casa. Ella está en la casa, entonces, ajá, ella va a necesitar, ¿sí? Unos canales. Entonces, ha tenido el papá, la mamá, que contratar unos canales para que la niña se mantenga en la casa y se distraiga, ¿sí? Todo eso va a ser parte de ese costo que van a preparar. Tienen que preparar ese costo ayudados con los papitos. Costos y el presupuesto que tenía los papitos para este año. Más o menos, y eso, cuánto era el presupuesto y cuánto se gastó. ¿Cuánto fue el costo? ¿Cuál es el presupuesto? Si ese presupuesto alcanzó o si se quedaron cortos y tuvieron que conseguir plata adicional, plata en préstamos en el trabajo, plata en préstamos bancarios. Probablemente el presupuesto no alcanzó. Porque visto así, sencillito, así, cuando se manda a la niña al colegio, a la niña hay que darle para la merienda. Hay que darle para la merienda. Normalmente hay un transporte. Si no llevamos a la niña y la dejamos allá, porque no hay espacio o qué sé yo, cómo planea la familia, entonces se contrata un transporte. ¿Ya? En este año que no hemos ido al colegio, pues ese transporte, eso se supone que lo ahorramos. También nos ahorramos la plata de la merienda, ¿sí? Pero resulta que tenemos que comprar más comida porque la niña está en la casa y la niña va a pasar por la nevera y ella le da hambre. Ella le da hambre. Y entonces pasa por la nevera y ahí debe encontrar la manzana, y debe encontrar la mandarina, y debe encontrar la galleta, y debe encontrar el queso para que ella mastique cada vez que ella tiene hambre. Entonces me prepara cada una de ustedes me va a preparar el costo y el presupuesto de este año escolar. Las que están en 11 de 11 y las que están en 10 de 10. ¿Cuánto ha costado a los papitos tenerla en la casa? Vamos a hacer un comparativo con supuestamente si hubiera sin pandemia, si hubiera tenido que ir allá, porque en costos y presupuestos se manejan los comparativos. Se manejan los comparativos para uno saber si ganó o perdió en función de cómo me fue el año pasado
¿Cómo me fue? Si gané o perdí, yo voy a saber. Pero si yo sé el año pasado cómo me fue, eso me muestra que la estrategia de este año no fue la mejor o que sí dio resultado la estrategia, la que empleamos. Eso se utiliza mucho en la parte contable, en la parte que tiene que ver con los costos y el presupuesto. Si compramos productos más caros, siendo de la misma calidad, eso nos encarece el producto, ¿sí? Eso hace que gastemos más plata. Y si gastamos más plata, entonces el precio va a salir más costoso para poder tener el mismo margen de utilidad. O bajamos el margen de utilidad y al bajarlo nos metemos en un problema de liquidez de la empresa que no va a tener para pagar los compromisos. Entonces se apoyan, por favor, en los papitos para hacer este trabajo. Preguntas. ¿Qué preguntas tenemos? Ahora, dentro de la semana de lo que es costos y presupuestos, el material de apoyo habla de qué es costos y qué es presupuesto. Sí, ahí está. Ese material de apoyo no tiene problema. Podemos verlo un momentico. Sí, vamos a ver dónde está. Aquí, aquí. Vamos a irnos acá y vamos a mostrarles, vamos a compartir. Hay un segundito, toda la pantalla. Eso no nos va a tomar mucho tiempo. Vamos a compartir. Entonces aquí miramos. Quita de ahí. Mira. ¿Ves? Ahí está. Es un trabajo. Trabajo que hacen normalmente las universidades. ¿Sí? Vamos a ocultar esto para que no se vea allí. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ¿qué es el presupuesto? Yo no sé si ustedes alcanzan allí. Ahora ya lo voy a pasar. Quiero saber si exacto, ya se movió. ¿Qué es el presupuesto? ¿Sí? Ya, por eso les decía, hay que ver cuánto tenía presupuestado los papitos para este año. ¿Cuánto tenían presupuestado? Porque recuerden, las empresas son ordenadas y manejan la contabilidad, ¿ya? De una manera específica, de una manera totalmente apropiada, y también hay que manejar de esa manera el hogar. Hay que manejarlo de esa manera. Es importante que ustedes como adolescentes tengan claro eso. Una vez que se tiene el hogar, nosotros tenemos que tener una manera contable de manejarlo. Allí no vamos a encontrar pérdidas o vamos a encontrar ganancias. No, pero sí vamos a tener ya un conocimiento de cuánto es la plata que entra al hogar y cuáles son las necesidades que tiene el hogar. El presupuesto, ¿sí? El cálculo anticipado de los ingresos y egresos ya que se van a tener en la empresa durante cada mes. Ya, cada mes. Pero se hace ese presupuesto anual. Anual. En la empresa se hace anual. Y también se puede hacer en el hogar anual. ¿Sí? Hay que hacer ese cálculo. ¿En base a qué? A los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Los sueldos de los papitos. Los sueldos. ¿Por qué? Porque si tenemos un negocio, acuérdense que contamos con el sueldo, ya que estamos trabajando en ese negocio. Las utilidades no. Las utilidades debemos dejarlas para reinvertirlas en el negocio. No podemos descapitalizar el negocio cogiendo las utilidades y gastándonos las utilidades. Entonces el negocio siempre va a estar endeudado. Bien, entonces aquí tenemos ya qué es el presupuesto, ¿verdad? Ahí está. Todos los recursos, los ingresos y los egresos. Los ingresos, recuerden que los ingresos en una empresa se tienen porque estamos explotando una actividad económica y estamos vendiendo un producto o un servicio. También podríamos tener intereses que nos pagan los bancos porque tenemos unas cuentas allí que nos están ganando intereses. También podemos invertir en
la bolsa de valores y eso nos va a dar un incremento, nos va a dar unas utilidades. También podemos invertir en otro negocio. Como inversores podemos participar en otro negocio y nos va a dar unas utilidades. Inversores significa hay una plata que yo pongo allá y me van a pagar unos intereses por esa plata mensual, porque yo estoy invirtiendo. ¿Listo? Entonces puedo recibir por la explotación de la actividad económica, la venta del producto o servicio que yo esté haciendo, o también porque me pagan unos intereses del banco o alguna cuestión financiera en la que yo esté aportando ahí capital. Inclusive, hay empresas que tienen unas inversiones en otras. Sí, yo invierto allí, me interesa que gane. Gano, me pagaron mis intereses y me devolvieron la plata con sus intereses a final de año. Yo invertí allí, ¿entendido? O en la bolsa de valores compré unas acciones y esas acciones se capitalizaron y a mí me fue muy bien. A mí no, a la empresa, porque ese dinero es de la empresa. Estas son decisiones del gerente financiero, ¿entendido? En un periodo determinado, normalmente es un año, ¿sí? Normalmente es un año. Aquí están las funciones, eso lo vamos a encontrar, las funciones del presupuesto. Nosotros debemos tener el presupuesto para poder controlar todo lo que está sucediendo con los gastos y con las inversiones. Ahí está. Para eso es el presupuesto. ¿Sí? Debemos estarlo revisando constantemente para ver cómo vamos. Es decir, nosotros teníamos presupuestado esto para ver cómo nos está yendo. ¿Sí? Los objetivos. Aquí están los objetivos. Todo esto está en el material de apoyo. Necesitamos saber cómo vamos para la toma de decisiones. La dirección, sí, el norte de la empresa en cuanto a la toma de decisiones, ya tiene que ver con cómo se va desenvolviendo lo planeado con lo real, con lo que está pasando, ¿sí? Entonces, los objetivos de ese presupuesto, tenemos la información ya para poder saber qué decisión vamos a tomar. Las actividades se planean y ahí tenemos la plata para hacerlas en ese presupuesto. Es importante tener el trabajo en equipo para que funcione ese trabajo en equipo y se pueda llevar a cabo las estrategias, los objetivos y las metas que tenemos. Y para eso estamos usando esta plata del presupuesto. ¿Sí? Motiva, ya les dije, facilita la evaluación de los resultados. Una vez que hacemos la estrategia, una vez que vamos, que vendemos, que visitamos, analizamos lo bien o lo mal que nos fue. Los elementos del presupuesto, ¿sí? Hombre, hay un plan que se hizo hoy para lo que va a pasar desde mañana hasta el final del año o hasta el final de mes. Planeamos el presupuesto del año y asimismo mes a mes. Al finalizar el mes, nosotros hacemos el análisis de cómo nos fue. ¿Listo? Esto integra toda la empresa, todo el hogar. ¿Sí? Hay un coordinador de operaciones, ahí está mamá y papá, coordinando qué pasa en la empresa del hogar. Los recursos, la plata del presupuesto. ¿Qué presupuesto es? ¿Qué es lo que nos vamos a gastar? ¿Cuánto vamos a invertir en cada una de las actividades? En cada uno de las áreas fundamentales. Los recursos, las ventas que tenemos, de lo que estamos nosotros haciendo y los intereses que ganemos por las inversiones que vamos nosotros a hacer con la plata que nos está quedando. Esa plata no la podemos guardar. Tenemos que ponerla a trabajar para que nos rinda. ¿Ya? Dentro de un periodo determinado, mes a mes, mes a mes. Estos presupuestos se hacen anuales, pero preparados mes a mes y para cada una de las áreas fundamentales. Eso sí, dentro de la empresa, ¿no? El presupuesto es como un espacio que te acomoda, ¿sí? Que tú te vas acomodando. Un espacio como un cuarto, donde tú estás ahí
y no te puedes salir de allí. Entonces, necesitas estar planeado, necesitas visualizar lo que vas a hacer. En la toma de decisiones tú tienes que, con tu mente y con la información que tienes, vete al futuro, ¿sí? Mira tú que debes tener unos criterios para esa toma de decisión. Hay que tener unos criterios, es decir, con la información yo voy a tomar unas decisiones, pero a ver, ejemplo de esto, ¿sí? Ejemplo de esto. Hay unas percepciones que se tienen. El gerente de la empresa es una persona que debe manejar mucha información y le llega de diferentes partes y debe tener un criterio para poder tomar esa decisión en base a toda esa información que le llega y la que tiene enfrente de la empresa, que son los números de allí. Ahí están los números. Pero, sí, estamos en tal época, están las lluvias, y si están las lluvias se está dañando tal cosa, entonces tal cosa por aquí no me voy, sino por acá. La percepción. ¿Sí? Es importante estar comunicado con todas las áreas fundamentales. Constantemente estamos en reunión y estamos comunicando. ¿Sí? Eso de presupuesto es una plata que nosotros vamos a tener para los gastos de cada área. Cada área requiere de gastos. Cada área de la empresa. Y en la casa necesitamos plata. Plata porque se partió una pared y tenemos que arreglarla. Plata porque se nos dañó el baño y hay que arreglarlo. Plata porque hay que mejorar el wifi porque necesitamos. Plata, tenemos que tener una plata. No podemos quedarnos en ceros. Presupuesto. De toda la plata que recibimos en el fin de año, que se reciben bonos, que se reciben primas, que muchas veces vacaciones, hay una plata allí. Entonces la mamá y el papá se reúnen, hacen cuentas, ¿sí? De cuánta plata, con cuánta plata cuentan y hacen el presupuesto de cuánto se van a gastar en comprar los regalos y qué le van a comprar a cada quien y de cuánto, para que pueda quedar plata para que se vayan de pronto a pasear a algún lado, ¿sí? Y que quede plata para arrancar el año de enero, para que quede plata para en febrero hay que comprar los uniformes, el año que viene ya no hay virtualidad, el año que viene van para el colegio, hay que comprar las medias, los zapatos, los uniformes, a ver cuál ya, sí. Ahora, ustedes que están en 11, lo que viene el año que viene es la universidad. Ya muchos estuvieron dando los primeros gritos y haciendo las pruebas en las diferentes universidades para ver en cuál quedaron. Y hay que ver entonces cuánta plata es lo que hay que pagar allí, cuánto me lo van a fiar, no me lo van a fiar. Plata, presupuesto, ¿entendido? No podemos gastarnos todo lo que nos cae, todo lo que nos llega, todo lo que nos paga. Si tenemos un negocio y en diciembre nos va a ir bien, hay que tener el presupuesto del principio de año. ¿Por qué? Porque va a haber un buen gasto. El año que viene la universidad y las que están en 10 van para 11 y ya no hay virtualidad, ya es presencialidad. ¿Entendido? En la empresa, ya, esta naturaleza, ya, son los ingresos futuros. Nosotros estamos haciendo una proyección de las ventas. ¿Y de cuánto nos va a entrar por esas ventas? Esa es una proyección y tenemos que tener un cuerpo de ventas y el mercadeo y la publicidad y toda la estrategia que vamos a emplear para vender esa cantidad que nosotros estamos metiendo que debemos vender según el presupuesto. ¿Entendido? Bien. Las limitaciones de los presupuestos, ¿sí? En la empresa, cuando presentamos las áreas del presupuesto a la gerencia, la alta gerencia, se lo presenta a la junta directiva y la junta directiva, más que alargarlo, lo que hace es que lo recorta. No, esto no vamos a invertir en esto, en esta parte no,
y empiezan a quitarle, ¿no? Para reducir. A esta quítale, a esta también, para reducir. ¿Listo? Entonces, le parece a la junta directiva, a la alta gerencia, que es excesivo, que no se ponen de acuerdo entonces con la gente que elaboró esos presupuestos. Se ajustan, inclusive el aumento de sueldos de las personas que consideran que es mucha plata, que en vez de aumentarles el 15 se les va a aumentar el 12, en fin, para tratar de reacomodar este presupuesto. Siempre la junta directiva, las personas con poder en una compañía van a tratar de bajarlo. Así es en la casa. La mamá y el papá, después que preparan todo, se sientan y empiezan a quitar aquí un poquito y quite allá, porque sí, es plata, es plata. Y muchas veces se ocurren esos desajustes. Sí, en productos que de pronto no compramos estos zapatos que son caros, vamos a comprar estos que son un poquito más económicos, y resulta que en el camino se dan cuenta que bueno hubiera sido comprar los caros porque es que estos, mira, se dañaron y no duraron nada. Es decir, ahí hay unas limitaciones en cuanto a esto, ¿sí? Ese es con el presupuesto. Vamos a mirar de pronto la parte de los costos, ¿sí? Miremos ahí un poquito. Los costos, vamos a ponerlo grande. Espérate. Acá. Los costos. Aquí estamos más que todo. ¿Qué es esto de los costos? ¿Ya? Plata. Plata que nosotros tenemos que gastar para poder lograr los objetivos. Para poder vender zapatos, nosotros debemos gastar plata en comprar cuero, comprar cordones, ojetes, suelas, todo lo que necesitamos para poder hacer los zapatos. ¿Entendido? Sacrificio de recursos, eso se va a gastar la plata allí. ¿Sí? Un costo. Ya se mide porque se puede medir en una unidad monetaria, plata. ¿Sí? Lo que debe pagarse para adquirir bienes o servicios. Por ejemplo, los costos de lo que es el año en pagar el Wi-Fi, los costos de lo que es la compra de la comida, que cuando las niñas estaban en el colegio nos gastábamos 400.000 pesos en el mercado, nos gastábamos 600.000 pesos en el mercado cuando las niñas estaban en el colegio. Ahora que las niñas están en la casa nos estamos gastando 1.000.000 de pesos en el mercado. Estamos ya. Eso. Por eso hay que compararlo con el año pasado, ¿viste? Porque ellas ya no están almorzando en el colegio, están almorzando en la casa. Y las meriendas ya no se las compran allí en la cafetería, sino que ya las meriendas tenemos que comprar aquí para que ellas coman y van a merendar más veces. Allá en el colegio les dan un tiempito en el descanso y es que ella puede ir a la cafetería y comprarse algo. Estando en la casa no hay tiempo para eso. No está marcado. No, usted tiene que comer a las 3. No, ¿cuál 3? Cuando le dé hambre, ella pasará por la nevera. ¿Sí? El objeto de los costos es importante, ¿sí? Para los administradores de las empresas y del hogar, importante el costo. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta ese mercado? ¿Cuánto nos cuesta lavar la ropa todo el mes? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Sí? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto se gasta en agua? ¿Cuánto se gasta en FA? Y en la empresa igual. Para poder vender tantos millones al mes, ¿cuánto nos cuesta eso? Tenemos que pagarle a los vendedores. Tenemos que comprar lo que se va a vender o hacerlo. Esos son los costos. ¿Entendido? Lo que cuesta poner al servicio un determinado servicio, prepararlo, tener la gente para preparar eso, o un producto, prepararlo para venderlo. Hay que pagar. Y eso es el costo. Aquí tenemos los costos directos, costos indirectos. Allí lo van a ver en el material de apoyo. Los costos directos son aquellos que directamente están relacionados con el producto o con el servicio, los costos directos. Y los costos indirectos son los que no están relacionados. Por ejemplo, si estamos haciendo vestidos, ropa,
Sí, los costos directos de todos los operarios que están haciendo la ropa. Los costos indirectos, el gerente, el jefe, sí, el mensajero, todo esto. Costos directos, sí, lo que tiene que ver con la hechura del producto o la fabricación del producto o del servicio. Y lo indirecto, lo que directamente no tiene que ver, pero que se necesita para. Eso es indirecto, se necesita. Fíjate que el jefe es un costo indirecto, porque el jefe con sus ideas y sus estrategias, mucho que nos sirve, pero no está haciendo los zapatos ni la ropa. Él no es un costo directo, es un costo indirecto. El mensajero está haciendo el mandado, llevando los cheques, buscando la plata, llevando documentos, buscando documentos. Él no está haciendo zapatos, pero se necesita su trabajo. Entonces eso se llama, los indirectos están directamente relacionados con el bien o servicio, y los indirectos están a su alrededor. Así funciona esto. Los costos fijos. Hombre, el arriendo es fijo. Todos los meses pagamos la misma plata. Eso es un costo fijo. El costo variable es lo que se mueve en el mismo periodo. Se mueve. Es decir, si estamos haciendo la ropa o los zapatos, hay un mes donde pagamos horas extras. ¿Ya? Pagamos horas extras. Si no pagáramos horas extras y lo que se hiciera, le pagáramos el mínimo a todos, entonces sería costo fijo. Todos los sueldos es de un mínimo. Todos los sueldos, entonces es un costo fijo. Pero si pagamos por lo que hagan, y hay unos que hacen más de salario mínimo, sí, mucho más, hacen 2 salarios mínimos porque ellos hacen el doble de lo que deben hacer porque son muy buenos. Entonces, eso es un costo variable. Lo que se mueve durante el periodo, digamos durante el mes. ¿Ya? Los servicios públicos, podemos decir, mira, la luz, si se hacen más unidades, se gasta más luz. Si se hacen menos unidades, se gasta menos luz. Entonces, eso es variable. Si estamos gastando la misma luz todos los meses, entonces es un costo fijo. ¿Estamos claros con eso? ¿Hola? ¿Entendido? Hola. Sí, señora. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ya eso no tienen que verlo porque igual lo van a ver. En la tarea, todos son definiciones, ¿oyeron? Todos son definiciones en la tarea para esta semana. Tiene un glosario, yo le subí un glosario. Usted puede buscar estas definiciones donde quiera. Qué son los costos, qué es el presupuesto, qué es una actividad. Cuando decimos actividad, yo les agradezco que hables de una actividad económica que puede estar explotando una empresa. Por favor. ¿Entendido? Una actividad que va a ser susceptible de pagarla dentro de la empresa. Va a ser susceptible de pagar. Una actividad, métase en la cabeza que es una actividad económica. Piensen en los sectores económicos, ¿sí? Una actividad que produce dinero porque están haciéndola en una empresa. Por favor, no se me salga de lo que corresponde en los costos y los presupuestos. ¿Entendido? Si me va a hablar de una actividad, de un concierto, eso es servicio, eso sirve. Hay una empresa que se dedican a los conciertos, son empresas, eso no es una cosa loca, no señor, eso está plenamente organizado, porque hay que comprar todo eso, hay que montar las tarimas, hay que buscar el sonido, eso es plata, los costos ahí. Y toda una gente que hay que pagarle porque son personas que son expertas en esto. ¿Entendido? Entonces se mira como actividad, como explotación de una actividad económica. Las cantidades, las compras, los centros de servicios, todo esto son definiciones que el estudiante va a buscar con miras a tener claros los conceptos de lo que tiene que ver costos y presupuestos. Costo fijo, costo directo, costo unitario, departamento de producción, los gastos de ventas, gastos operativos. Esos gastos operativos es en las fábricas, se dan eso. La industria, ¿qué es la industria? ¿Qué es la importación?
Todo esto son empresas. ¿Qué es un ingreso? Importante eso. Un ingreso. ¿Qué es un insumo? ¿Qué son los inventarios? ¿Entendido? Bueno, pues. ¿Listo? Profe, yo tengo una preguntita. Claro. Es sobre lo que usted nos dijo para hacer sobre el inventario y chique sobre el inventario, sobre los costos y los presupuestos. Ajá. Este, usted dijo que esto era como con un fin comparativo. Entonces nosotros tenemos que hacer algo así como dos, en el que, o sea, en los costos de nosotros, si hipotéticamente estuviéramos yendo al Ajá. colegio presencial Y con este no fue y correcto. con o sea, dos. Así queda mucho más fácil. Esos dos, porque es como un comparativo. Ok. ¿Listo? ¿Quedó claro para todas? Un comparativo. Y ahí ustedes van a ver, les va a salir, acuérdate que esto es para la toma de decisiones, ahí les va a salir si fue productivo para la empresa del hogar o no. Algunas va a ser productivo y otras no, otras se gastó más plata. ¿Entendido? ¿Estamos claros? Yo me atrevería a asegurar que se gastó más plata. No hubo ningún ahorro, me atrevería. ¿Sí? No hubo ningún ahorro, que el uniforme, que la plata del transporte. Pero vaya a ver un adolescente. Bueno, ustedes porque como son niñas, de pronto se cuidan, pero si se cuidan, entonces hay que comprarles una comidita que no me las vaya a engordar o que no se vayan a enfermar las peladas. Entonces hay que comprarles cositas que sean buenas. Y eso cuesta. ¿Entendido? Ya no se puede estar comprándole cositas económicas ahí para que coman, porque se nos pueden enfermar las peladas. Entonces, el presupuesto de lo que es la vida esta que hemos vivido virtual ahí en la casa y si hubiéramos ido al colegio. ¿Entendido? ¿Estamos claros? Listo, profe. Bueno, Sí, pues profe. entonces, Chaito, nos vemos el martes. Chao, Chaito. profe, que tenga buena tarde. Chao, profe, tenga buena Gracias. tarde. Chao, profe.